Pocas veces ha caído sobre un dominicano una carga de tanta responsabilidad como la que el destino coloca hoy sobre mis hombros. El juramento que acabo de prestar entraña para mí un tremendo compromiso. Estas fueron las palabras del doctor Balaguer al asumir el gobierno en el 1966. Y para entrar en contexto, analizaremos los cambios entre 1945 y 1966. Entre los años de 1939 y 1945 se desarrolló en Europa una de las más grandes y destructivas guerras de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, donde murieron 50 millones de seres humanos. Ciudades como Hiroshima y Nagasaki fueron arrasadas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el bando ganador fue el bando aliado, compuesto por los Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Gran Bretaña y Francia. Aunque este último país no se menciona mucho, solamente los tres primeros, puesto que Francia fue recuperada luego de la invasión nazi. A partir de entonces, el mundo se dividió en dos grandes bloques, el bloque occidental y el bloque oriental. El bloque occidental, compuesto por los Estados Unidos y aliados, y el bloque oriental, compuesto por la URSS y aliados. Básicamente, estos dos grandes bloques fueron los que se repartieron el globo, o el planeta, tras la contienda militar más grande de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Nótese que no hemos mencionado a Inglaterra entre estos bloques, puesto que Inglaterra había quedado devastada luego de la Segunda Guerra Mundial y perdió mucho de su poderío militar y económico, dándole paso a la URSS y a Estados Unidos. Este fue un periodo conocido como la Guerra Fría, donde las dos grandes potencias hegemónicas tenían un enfrentamiento solapado, y fue un periodo donde se desarrollaron todo tipo de armas de destrucción masiva y armamentos tecnológicamente desarrollados, además de los acuerdos que cada uno de ellos ejecutó para beneficio de sus respectivos bloques. Sus influencias en los países del hemisferio y del planeta fue casi total. Ahora bien, ¿cuál es la relación de estos acontecimientos con nuestro país, la República Dominicana? Pues bien, aquí en Dominicana, como en muchos países latinoamericanos, los cuales se vieron influenciados en un conflicto ideológico entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, o Guerra Fría, una con un sistema capitalista y otra con un sistema socialista comunista. En el caso de Dominicana, es un país caribeño que siempre ha sido girado en la órbita de los Estados Unidos, país con el cual tenemos unas tradicionales relaciones políticas y comerciales, y esta nación siempre está pendiente de la política doméstica. Así, los Estados Unidos, al ver que muchos países tenían guerrillas poderosas de izquierda en sus territorios, amenazando gobiernos de derecha leales a la política de Washington, y algunas habían incluso triunfado, como la Revolución Cubana del año de 1959. Esto hace que Washington se ponga en guardia y mande un mensaje claro de no permitir otra acción igual que la del año 1959 con la Revolución Cubana. Es decir, no permitirá que otros países imiten a Cuba y triunfen sus guerrillas, instalando regímenes de izquierda o instalando gobiernos comunistas en tono con la Unión de República Socialista Soviética en toda Latinoamérica. Es así como en el año 63 llega el presidente Bush al poder, estableciendo de esta manera un gobierno de democracia, donde se desarrollaron tanto grupos de derecha como grupos de izquierda, lo cual no fue bien visto por los Estados Unidos ni por los remanentes de la recién decapitada dictadura trujillista, ejecutando un golpe militar 7 meses después de establecido el gobierno. Juan Bosch creó una comisión conciliadora para acercar al gobierno y la oposición, pero esta medida fracasó por el desinterés mostrado en los grupos opositores a conciliarse con el gobierno. En agosto, las manifestaciones de reafirmación cristiana fueron un recurso utilizado por los conspiradores,
en medio de las cuales denunciaban el supuesto carácter comunista del gobierno constitucional. Dichas manifestaciones consistían en la reunión pública de los sectores que respaldaban la conspiración y gente del pueblo que portaba cruces sobre sus hombros. Como parte de la trama golpista, a principios de septiembre, fue desarrollado un programa de huelgas y paros, presentados como iniciativa de organizaciones laborales, pero en realidad fueron organizados por el empresariado. Diversos comunicados de la época recogen la postura beligerante de los empresarios en contra del gobierno constitucional y en respaldo de los planes conspirativos. El 24 de septiembre, el presidente Bosch se reunió con los altos jefes militares, comunicándoles su temor de que algunos oficiales, guiados por políticos, podrían presentarse al Palacio Nacional para ejecutar un golpe de Estado, expresándoles que el día que esto ocurra, también habrá oficiales que saldrán a defender el gobierno constitucional, y habrá lucha entre las Fuerzas Armadas, y habrá sangre, y yo no he vuelto aquí a derramar sangre. Para esa ocasión, el presidente ordenó a los militares retirar al coronel Elías Wessing con un cargo diplomático, pues lo consideraba un conspirador. Los militares, tras largas deliberaciones, optaron por ejecutar su plan conspirativo. En vez de obedecer las órdenes del presidente, en la madrugada del 25 de septiembre, el golpe de Estado fue consumado mediante el apresamiento del presidente. Luego de haber derrocado al profesor Juan Bosch, en el 65, un grupo de militares se alzan en armas para reclamar la vuelta a la Constitución del 1963 sin elecciones, dando inicio a la Guerra de Abril del año 1965. Compañeros de armas de toda la República, en nombre de la patria, a la unión os invito. Nuestra lucha no busca triunfos pomposos ni persigue venganzas. Nuestra lucha es para el bien de todos los dominicanos, sin odios ni rencores. Con nuestro triunfo no habrán vencedores ni vencidos, solo hermanos que marchan unidos para construir una patria libre y soberana. De mi patria no se humillan, son muy grandes y macho para rendirse. Tienen sangre de Duarte, Sánchez y Mella. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de... Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. What's happened down there? Can you give us a picture? Why, they got one or more snipers down that street.
They've wounded one. One is dead. He's laying on this side of the street, down about 2/3 of the way down the block. The rebels got it completely covered by fire. What are you going to do? How are you going to get him out? The only thing we can do is wait until dark. Send the patrol down, pull him out. They've really got him insulated there. Right. Coming up. There goes him around. Wait a minute. I'll tell you when she's firing. Okay, he's out. Hit him now. No, go ahead. You fire back. Hey, you ready with that 50? Yes, sir. Huh? I'll give them the cream when they come out. Muy buenas tardes, pueblo dominicano. He querido hacer una breve pausa en las múltiples y agotadoras tareas a que estoy dedicado para cumplir el mandato que me ha confiado el pueblo dominicano en el momento más difícil de su historia. Debo ante todo reconocer la valentía, el arrojo y los supremos sacrificios que dan muestras los dominicanos para reconquistar los derechos que les fueron arrebatados por los personeros de la regresión opresora que durante tanto tiempo han explotado la miseria de nuestros hombres y mujeres en beneficio de sus bastardos intereses y de sus inconfesables designios. Tengo muy cerca del corazón el dolor de madres y padres, hermanos, esposas, que han visto caer en las trincheras del honor a sus seres más queridos. Pero les digo que la sangre de esos mártires no ha sido derramada en vano. Ella abona el terreno de la gloria patria y la obligación sagrada de nuestra parte de ofrecer el mismo precio por el triunfo de esta causa. Les digo a todos que no daré un paso atrás, pese a la fuerza que nos amenaza. Esa fuerza no nos atemoriza, sino que estimula nuestro sentir dominicanista y nuestra capacidad de lucha. Muchos son los factores que hemos tenido que enfrentar, pero ninguno tan doloroso como el ver en nuestra patria tropas extranjeras que creíamos que eran cosas del pasado, que nos hacen recordar los momentos que vivieron nuestros antepasados, los años del 1916 al 1924.
Pueblo dominicano, hoy una vez más nos encontramos reunidos aquí y esto nos llena de orgullos a todos porque nos demuestra que la unidad nos mantiene libres en Santo Domingo. Quiero pedirles una vez más a todos los dominicanos combatientes que nos mantengamos unidos y que no olvidemos que aún no hemos terminado nuestra lucha, que no olvidemos que con esto fue que comenzamos a librarnos. Así, llegamos al año 1966-1978, luego de la guerra cívico-militar. El doctor Balaguer gana las elecciones de dicho año, encontrando un país aún caliente por la guerra cívico-militar y lucha entre los grupos de izquierda y los de derecha. Entendemos entonces que Balaguer estaba obligado por las circunstancias políticas. Recuerde que el doctor Balaguer encabezó un gobierno de derecha afín con los Estados Unidos y al igual que su mentor Rafael Leónidas Trujillo Molina, el cual se declara anticomunista. Por lo que se vio en el gobierno de los 12 años fue una lucha entre fuerzas de ideología socialista apoyados por la URSS y países comunistas y los grupos de derecha apoyados por los países occidentales como los Estados Unidos. En definitivo, Balaguer fue un instrumento de sectores poderosísimos para ejecutar acciones en contra de líderes de izquierda, es decir, por su ideología prosocialista en la República Dominicana. Esta es la conclusión a la cual hemos llegado. Por esto las huelgas, por esto los asesinatos, por eso las persecuciones políticas, por las ideologías encontradas.